Hola a todos los compañeros del curso. En este video vamos a introducir al solver de Excel el modelo matemático que definimos para la solución del problema de secuenciamiento de tareas en una máquina. Aquí tenemos entonces visible ya una página prediseñada en Excel donde ya se han introducido los modelos matemáticos que fueron deducidos en los videos anteriores, donde está la tabla con los datos y pues ahora nos vamos a dedicar simplemente a introducir estas ecuaciones para el solver, para que el solver nos lo pueda resolver. Miremos entonces lo que tenemos como información. Tenemos la tabla con los parámetros que nos informaba el problema acerca de los tiempos de proceso de cada uno de los trabajos, con las fechas límites para la entrega de cada tarea y con la penalización que se obtiene por cada día de atraso en cada una de las tareas que están siendo asignadas. Notamos también de que se han agregado algunas casillas que por el momento están vacías, dado que en estos espacios el solver nos va a incorporar los valores necesarios para que el modelo obtenga su solución óptima. Vamos a revisar entonces las restricciones, las ecuaciones que nos definen las restricciones operativas del problema. Vemos entonces que hay algunas restricciones que nos están hablando de que la tarea debe ser entregada antes de una cierta fecha y de lo contrario, pues entonces es porque se obtiene o se tiene algunos tiempos de atraso que están definidos entonces por estos parámetros S1, S2 y S3 respectivamente para las tareas 1, 2 y 3. Pero adicionalmente se puede observar de que hay algunas restricciones que para definir la secuencia con la cual están ingresando a la máquina se incorpora un parámetro m que, ya había dicho en los videos anteriores, equivalía a un valor suficientemente grande para que el solver encuentre solución de las restricciones. Para el problema, pues podemos darnos cuenta que los parámetros que tenemos, los días de entrega, las fechas límites, no son muy grandes, digamos que están alrededor de 50 y por lo tanto un valor de 100 parecería suficientemente sano para que nos dé una solución viable del problema. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de introducir las ecuaciones es darle a estos valores de m, donde aparezca una m grande, vamos a darle entonces un valor numérico de 100. Luego notamos que el solver o el modelo matemático que estamos aquí contemplando contiene algunas variables al lado derecho de las ecuaciones. Cuando al lado derecho, pues normalmente deben aparecer son los términos constantes que no tienen ningún tipo de variable. Por lo tanto, en todas estas restricciones que tenemos acá, debemos modificarlas, debemos ajustarlas para que al lado derecho pues únicamente aparezcan valores que son constantes, que son números. Por lo tanto, encontramos por aquí primero, encontramos un valor de 2, el cual es una variable, no debería aparecer a este lado, y por lo tanto lo que vamos a hacer es pasarla al otro lado de la ecuación con signo cambiado. Ahora nos quedó una variable por acá con valor 100, multiplicando 100 por 1. Este parámetro tampoco debería aparecer aquí porque tiene una variable 1. Por lo tanto, vamos a pasar todo este elemento al otro lado de la ecuación y por lo tanto al lado derecho pues no nos queda otra cosa diferente a un 0. Este mismo proceso que hicimos con esta ecuación vamos a repetirlo con las demás ecuaciones donde tengamos variables al lado derecho para que nos quede un modelo que pueda ser introducido dentro de Solver. Haciendo dichos ajustes, nos queda entonces el modelo matemático que está siendo presentado en la presente diapositiva. Notamos entonces que ya es un modelo coherente, común y corriente como el que siempre hemos manejado y podemos proceder a introducir las ecuaciones que servirán de base para introducir al solver. Vamos a comenzar entonces con la función objetivo.
La función objetivo sería entonces minimizar los costos ocasionados por los retrasos y para ello vamos a hacer el producto de el tiempo de atraso para la cierta tarea uno multiplicado por la penalización que tenemos por la tarea uno y a eso le vamos a sumar las penalizaciones que tenemos por los atrasos en la tarea 2 y también para la tarea 3. Entonces, como podemos ver, en realidad lo que estamos haciendo es una suma de un producto en la cual estamos multiplicando los valores de penalización por los atrasos, por los días en los cuales se atrasa la entrega de la tarea, los que nos pasamos de la fecha límite. Entonces ahí ya tenemos entonces la función objetivo descrita su ecuación. Este parámetro de esta casilla de aquí es la que irá a ingresar el solver. Vamos a comenzar ahora con la descripción de las restricciones. Observamos entonces que la primera restricción me está diciendo que debo tomar el día 1 en que va a empezar la tarea 1, el día en que va a comenzar la tarea 1 de 1, que corresponde entonces al espacio que tengo acá. Ahí donde Solver me va a colocar el día en que va a empezar la tarea 1. Luego le tengo que sumar el tiempo que se va a gastar en procesar la tarea 1, el tiempo que está acá. Y ahora le tengo que restar el tiempo de atraso en la tarea 1. Y tenemos entonces ya el lado izquierdo de la restricción. Vamos a hacer para la segunda restricción y aquí nos está diciendo entonces que debemos tomar el día de inicio de la tarea 2, debemos sumarle el tiempo que se demora el procesamiento en la tarea 2 y restarle el tiempo de atraso. Siguiente restricción tenemos entonces, debemos tomar el día en que se inicia la actividad 3, sumarle el tiempo de procesamiento de la tarea 3 y restarle el tiempo de atraso para la tarea 3. Como se pueden dar cuenta, ha sido entonces un conjunto de ecuaciones muy sistemáticas donde incorporamos entonces el tiempo que se demora en procesar cada una de las tareas, que sería entonces de 1 más de 1, menos el tiempo de atraso, pues debe ser entonces menor o igual que la fecha límite de entrega de la tarea 1. Entonces, a este lado de aquí voy a colocar entonces simplemente el tiempo límite para la tarea 1, tiempo límite para la tarea 2 y tiempo límite para la tarea 3. Allí tenemos entonces ya listas las tres ecuaciones que nos definen que preferiblemente entreguemos cada una de las tareas antes de las fechas de límites que se tienen. Vamos ahora a ingresar el conjunto de ecuaciones que me definen el orden con el cual tienen que ser realizadas las tareas. El orden posicional con el cual van a ingresar las tareas a la máquina. Las anteriores me están definiendo el orden en días. El día 1 en que empieza la tarea 1, día 2 en que empieza la tarea 2, día 3 en que empieza la tarea 3. Pero estas restricciones de aquí me ayudan a definir el orden posicional con el que ingresan a la máquina de forma que no exista un traslape en las actividades, de que una tarea no vaya a ser asignada al procesamiento en la máquina, siendo que ya se encuentra ocupada en el procesamiento de otra actividad. Entonces vamos a comenzar con la primera restricción, la cual nos está diciendo inicialmente que desde el día 1 hasta un día 1 más el tiempo de procesamiento de la tarea 1, durante todos estos días la máquina se encuentra ocupada procesando la tarea 1. A eso debo restarle entonces el día de procesamiento de la tarea 2, en que inicia la tarea 2, y debo restarle, si es necesario, algunos valores, algunos días extras para permitir que sea factible la restricción. Esto para eliminar la posibilidad de que esta restricción y la siguiente restricción se excluyan mutuamente, dado que no es posible cumplir ambas restricciones al mismo tiempo.
no es lógico. Si la tarea uno va a ser realizada antes que la tarea 2, entonces la tarea 2 no puede ser realizada antes que la tarea uno. Son mutuamente excluyentes. Y para eso se define matemáticamente utilizando la variable auxiliar uno. Bien, introducimos entonces el modelo matemático en la casilla correspondiente. Vamos a tener que la ecuación nos dice que debemos tomar el día de inicio de la actividad uno y sumarle el tiempo de procesamiento de la actividad uno. A esto debemos restarle el día en que se inicia la tarea 2 y debemos luego restarle 100 veces la variable auxiliar U1, que se encuentra en la casilla I4. Ya, ahí ya se encuentra entonces lista la ecuación que me define que la tarea uno empieza antes que la tarea 2. Observamos entonces que al lado derecho de la ecuación únicamente queda un cero. Voy a copiar simplemente cero. La siguiente restricción, la que está entonces en conjunción con la que acabamos de escribir, me define que el día de inicio de la tarea 2 más el tiempo de inicio de la tarea 2 menos el día en que se inicia la tarea uno más, ahora ya cambia de signo, 100 veces la variable u1 define la restricción que es excluyente con la de inicio de la tarea uno. Vemos entonces que al lado derecho de la ecuación únicamente me queda un valor de 100. Por lo tanto, voy a escribir a este lado simplemente un valor de 100. Con las demás restricciones vamos a escribir entonces igualmente las ecuaciones en la misma forma en que se han estructurado las anteriores. Bien, una vez establecido entonces todas las ecuaciones correspondientes a las ecuaciones de nuestro modelo, podemos entonces introducirlas en el solver para que él nos resuelva el modelo y nos diga cuál es la secuencia con las cuales las tareas deben ser realizadas. Entonces, bien, vamos a invocar nuestro solver. Aquí tenemos. Vamos a establecer entonces dónde se encuentra la ecuación que define la función objetivo. Sabemos entonces que la incorporamos aquí en esta casilla. Queda lista. Luego vamos a decir que nuestro modelo requiere ser minimizado, donde vamos a introducir unas variables que se encuentran en estas casillas que agregamos a la tabla de datos del problema y donde tenemos las siguientes restricciones. Vamos a agregar las restricciones. Primero tenemos entonces todo un conjunto de restricciones, todas son de la misma forma, son menor o igual, por lo tanto podemos introducirlas todas en bloque. El lado izquierdo de las ecuaciones, escribirlo todo, señalarlo todo, todas son de tipo menor o igual, vamos a modificar esta parte de acá. Y el lado derecho de las ecuaciones, podemos introducirlas todas también en un solo bloque. Y agregamos. Allí ya tenemos entonces todas las restricciones operativas de nuestro problema ingresadas al modelo. Nos falta definir los límites de las variables, la forma en que las variables están definidas. Me dice que las variables que indican el día en que se inicia la actividad y los días en que me estoy atrasando en la entrega de las tareas son enteras. Aquí voy a indicarle que son de tipo integer, enteras, y agrego. Y finalmente tenemos otro conjunto de variables, un conjunto más pequeño, donde estas variables deben ser de tipo binaria, o son 0 o son 1. Vamos a agregar. Y tenemos entonces nuestro modelo listo. Tenemos restricciones operativas y tenemos restricciones a las variables. Vamos a resolver utilizando el motor Simplex LP. Vamos a resolver. Y tenemos entonces una solución factible en la cual se cumplen todas las restricciones y por lo tanto las condiciones son óptimas. Revisemos las condiciones, la respuesta de nuestro problema.
Me dice entonces que la penalización por los retrasos ascendió a un valor de 216 unidades monetarias, en la cual las actividades van a ser desarrolladas en la siguiente secuencia. La actividad uno va a empezar en el día cero, la actividad 2 va a empezar en el día 20 y la actividad 3 va a empezar en el día 5. Claro, entonces eso quiere decir que la primera actividad a ser desarrollada es la tarea uno, la cual se demora 5 días, por lo tanto la máquina está lista para ser utilizada en el día 5 y es precisamente el día en que inicia la actividad 3, la cual se tarda 15 días en desarrollar su tarea. 15 más estos 5 da 20, quiere decir que en el día 20 la máquina vuelve a estar nuevamente disponible para la última actividad, que sería la actividad 2, la cual se demora 20 días. Por lo tanto, la máquina estaría entregando la tarea 2 en el día 40, 18 días después de la fecha límite. Aquí están los 18 días. Después, los atrasos es de 18 días. Y 18 días multiplicado por la penalización, que son 12, da entonces 216. De esta manera comprobamos entonces que el modelo funciona, que Solver ha sido capaz de decirnos la secuencia con la cual las actividades deben ser realizadas y adicionalmente en la forma en que se introdujeron los datos podemos hacer pequeñas modificaciones dentro de la solución, podemos modificar algunos de los datos si es necesario. Podemos modificar, por ejemplo, las fechas de entrega, decir que, por ejemplo, esta fecha de acá, digamos que es para entregar primero y esta es posterior. Y podemos cambiar también las penalizaciones. Podemos decir, por ejemplo, que este tiene una penalización de 24, por ejemplo, y esta una penalización menor, 32 y simplemente volver a invocar el solver. No necesitamos volver a introducir ecuaciones, las ecuaciones ya se introdujeron, solamente estamos cambiando los parámetros, el modelo sigue siendo el mismo, podemos dar nuevamente resolver y ver la forma en que cambia la solución. Entonces, bajo estas nuevas condiciones, observamos entonces que la primera tarea es desarrollada es la tarea 3, luego la tarea 1 y finalmente la tarea 2, con una penalización de 120 unidades monetarias. Y así sucesivamente podemos simplemente cambiar los datos, los parámetros de entrada del modelo, ejecutar nuevamente el solver sin necesidad de volver a introducir las ecuaciones porque corresponden entonces a ecuaciones que están apuntando a los valores que están siendo ingresados en cada una de estas casillas. Bien, con esto terminamos entonces la explicación del modelo del problema de secuenciamiento de tareas. Cualquier duda, por favor, me la dejan en los comentarios. Muchas gracias.